Soy Denise Fit y en el episodio de hoy de Filosofía hablaremos de trauma. Porque el trauma no significa que tengas que haber ido a un campo de concentración o que seas soldado en la guerra. El trauma puede estar en cualquiera de nuestras experiencias en la vida. El trauma y el estrés postraumático que conlleva puede afectar nuestro cerebro, nuestras hormonas, la manera en la que nos relacionamos e incluso el dolor que sentimos o la manera en la que dormimos. Por eso hoy vamos a entrevistar a una experta en trauma para encontrar respuestas y soluciones. Filosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. No es necesario ser soldado de guerra ni visitar un campo de concentración en Siria o el Congo para padecer o encontrar el trauma. El trauma puede estar en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros vecinos. De hecho, los estudios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos han demostrado que 1 de cada 5 estadounidenses sufrió abuso sexual cuando era niño. 1 de 4 fue maltratado por sus progenitores a tal grado de dejar marcas. Y 3 de cada 5 parejas han recurrido a la violencia física en ese país, por lo menos, y no me quiero imaginar en países como el nuestro. Este es un extracto textual del libro recomendado de mi invitada el día de hoy, de Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, o El cuerpo lleva la cuenta. En el libro aprendí que el trauma no solo afecta a quienes lo padecen, sino también a aquellos que viven con esas personas. Y es que el trauma tiene efectos en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, en la manera en la que vivimos y en la que nos relacionamos. Y aquí en Filosofía siempre hablamos de cómo tener herramientas para optimizar el cuerpo, el cerebro, cómo vivir mejor. Y después de estudiar el tema del día de hoy, recomendación de esta experta que hoy van a conocer, me di cuenta que será muy difícil optimizar el cuerpo si no trabajamos primero eso que nos lo impide porque hay algo atorado. Así que tal vez estés pensando que tú no has pasado trauma, pero ¿qué tal esos gritos que escuchabas de niño? O ese bullying que te hicieron en la escuela, o ese accidente que pensaste que no importaba, o la pandemia. Así que el día de hoy no es traer tragedia, como siempre en Filosofía, es encontrar soluciones, el permitirnos cuestionarnos y saber que sí hay algo después del trauma. Es de verdad un placer y un gozo tener a Shulamit Graber, que es una súper experta en el tema, y como siempre y como ya es costumbre, vamos a leer la semblanza de esta profesional, porque no me quiero equivocar y menos quedarme corta. Entonces, Shulamit Graber es una psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja con más de 40 años de experiencia clínica, cuenta con la especialidad de estrés postraumático, trauma y resiliencia, es conferencista, formadora, tallerista internacional, por supuesto, y tiene muchísimas certificaciones. Hicimos aquí un resumen, como en entrenamiento clínico de trauma y resiliencia, CBT para estrés postraumático por el Centro de Trauma de Jerusalén y formación en tratamiento para emergency en desastres universales y pandemias por The Wellbeing Planet. Además, entrenó a más de 500 rescatistas cuando fue el sismo del 2017 y a título personal digo que es una de mis creadoras de contenido favoritas, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, y eso es una gozada porque este es el tipo de contenido que tenemos que compartir. Este es el tipo de contenido que cambia vidas y que cambia el mundo, así que millones de gracias, Shulamit. Pues a ti, muchísimas gracias, me siento muy honrada que me hayas invitado. Va a estar padrísimo esto. Pues vámonos, entrada. ¿Cómo defines el trauma? El trauma es algo que te sucede, que vives con horror, con miedo y sobre todo con una impotencia muy grande de que no vas a poder salir de ahí. Okay. Pero lo interesante, y ya lo dijiste tú, pero quiero recalcarlo, es que la gente cree que el trauma lo vive nada más la persona que estuvo expuesta a eso. Y no. Un testigo de un accidente, de un acto terrorista, de un secuestro, de un balazo, también es impactado por el trauma. Entonces, una experiencia traumática no solo la vives con miedo y terror, sino que el que fue testigo la vive de igual forma. Y esto puede ser, un trauma puede ser algo que a lo mejor dejé en mi mente en el pasado, ¿no? Que a lo mejor lo viví de niño y hago como que no pasó, o hago como que ya estoy bien y me sigue acompañando el resto de mi vida. Sí, lo que pasa es que los traumas no se evaporan, se tienen que trabajar.
Si no los trabajas, como dice el autor de este libro, que es uno de mis preferidos, el cuerpo lleva la cuenta, se finca en algún lugar de tu cuerpo y te lo va a recordar. Problemas de gastritis, problemas de presión arterial me refiero. Sí. A veces cuando recurren a los médicos no encuentran explicaciones fisiológicas y recurriendo a la parte emocional se dan cuenta que en algún momento vivieron un trauma que se quedó atorado en algún lugar del cuerpo. Y está somatizando. Y está somatizando. Por eso es muy importante entender que así como las emociones no se evaporan, los conflictos no se resuelven por arte de magia, los traumas hay que trabajarlos, sobre todo por un motivo muy importante. Imagínate una cebolla. Al trabajar un trauma, vas quitando las capas de la cebolla para llegar al centro. El centro es el punto nodal donde fue afectada tu persona. Pero no hay dolores comunales ni significados universales. No todas las personas que viven un secuestro, que viven un asalto, tienen el mismo trauma, el mismo efecto, porque depende de muchas cosas, de tu sistema de resiliencia, de cómo ha sido tu vida anterior, de la edad que tienes. Entonces, el error que cometemos es que hacemos como títulos, todas las personas que viven esto van a tener esto. Y no. Tenemos que trabajar estas capas de la cebolla para ver cuál fue el punto nodal de tu dolor y entonces lo puedes mover y acomodar. Y trabajarlo con un profesional que esté dispuesto a escucharte. Esto me impactó del libro, el poder que él le daba a hacer clic con la persona que te va a acompañar en eso. El sentir la confianza y que la otra persona, el profesional, esté dispuesta también a escucharte, ¿no? A resolverlo contigo. Es algo muy íntimo. Es algo muy íntimo. Entonces necesitas sentir que estás con alguien que de veras te acompaña y entiende tu dolor. Porque la empatía, que es una cosa que también hablamos mucho en trauma, qué tan empático es tu terapeuta o quien te acompaña en esto que viviste, yo la defino como la capacidad de esa persona que te va a acompañar de subirte a tus hombros y vivir lo que tú viviste desde esos hombros tuyos. Porque si yo lo veo desde enfrente y lo interpreto a mi forma, es muy difícil entender el trauma para la persona que lo vivió. Lo vas a etiquetar nomás, sí, sufrió. O lo vas a interpretar, etiquetar un poco. Un verdadero acompañamiento de acompañador, terapeuta de experiencias traumáticas, tiene que tener esta habilidad de subirse al hombro del que está enfrente y vivir desde ese lugar su experiencia. Me gusta mucho esa expresión. Y ojalá no nada más fuera en terapia, ojalá todos tuviéramos la capacidad es que esa es la empatía, verdadera. Empatía, es ver lo que el otro te está diciendo desde su propia realidad, no desde la tuya. Sí, y no es que tú lo vas a vivir, porque no lo viviste, sí, pero el tener la capacidad de vivirlo desde ahí, desde los hombros, no desde los zapatos. Me gusta eso. Exacto. Oye, hablaste de las diferencias que puede haber en cómo se refleja este trauma en el cuerpo y en la experiencia. ¿Hay diferentes tipos o incluso niveles de trauma? Sí. ¿Cuáles serían estos? Mira, hay lo que llamamos el ongoing trauma, que es el trauma continuo. Por ejemplo, tú lo mencionaste, en los casos de violencia familiar, no es que hubo una vez que le pegó, que la maltrató. Es una violencia que existe y que se está repitiendo. Entonces, esa persona o esa pareja está expuesta a un ongoing trauma, que es un continuo trauma. Ese es un tipo de trauma. Hay los que se llaman los traumas más simples, los traumas más complejos. Los traumas más simples, por ejemplo, nacer es un trauma. Sí, ¿verdad? Eso claro, es lo que dicen. Nacer es un trauma porque tú imagínate un bebé que está todo cómodo, calentito, rico, y va a tener que romper y que entender y que salir y que respirar y separarse de la mamá y tener que llorar para pedir de comer porque antes tenía, cada vez que quería comer, estaba comiendo. Y a pesar de ser algo natural, como lo más natural de nuestra existencia. Sí, está considerado como una experiencia traumática, pues el nacimiento en sí. Entonces, a ver, hay muchos momentos de la vida que pueden ser vividos como una experiencia traumática. Por ejemplo, los pasos de la entrada a la escuela, la primera vez que te separas de tu mamá. El paso del kinder a la secundaria, cuando te separan de tus amigos, te cambian de clase, te cambian de escuela. Yo conocí una amiga que un día antes no encontraba el uniforme y le dice la mamá, no, es que ya no vas a esa escuela.
No, porque cambia a tus hermanos y a ti a la otra. No. Ella lo vive como súper trauma. Entonces, claro, más bien quien define si fue una experiencia traumática es quien lo vivió. Ok, claro. Y hay que darle la legitimidad y el crédito de que si lo vivió con las características de una experiencia traumática, es un trauma. Entonces tenemos el trauma ongoing, ese trauma, el que podría ser un trauma de una vez. Y el trauma, que ya es el trauma complejo, que sería como lo que no iba a estar en el guión de tu vida. Por ejemplo, que te cambien de escuela, que pases de secundaria a preparatoria, de primaria a secundaria, que te cambien del kinder, que un día te hagan bullying en una fiesta. Eran cosas que podían estar en el guión de tu vida porque es parte de la vulnerabilidad de estar vivo. Claro, me gusta eso, la vulnerabilidad de estar vivo. Te secuestren, que estés presente en un acto terrorista, que vivas una pandemia. Eso no estaba escrito en nuestro guión. ¿O tú pensaste que ibas a vivir 3 años encerrada en una pandemia? No. Lo acabas de decir y mira, a ver si no se me pone... se me rompe la voz porque yo creo que muchos vivimos la pandemia y no enfrentamos lo que estábamos pasando en ese momento. Y yo, después de leer esto y meterme más, dije, es que seguro vemos muchos traumados, por poner una palabra, que nunca lo trabajamos. Porque piensas que mal de muchos, pues consuelo de tontos, ¿no? Pero, sí, pues todos nos fue igual y estás viva, estás bien, que esta es una de las cosas terribles de estos mensajes culturales, porque entonces le robas al otro la legitimidad de cómo lo vivió. Y ¿sabes qué? Yo creo que la pandemia tuvo unas aristas tremendas. Hay mucha gente que perdió mucho, que perdió su modus vivendi, que perdió su proyecto de vida, que perdió... Y a otros muchos se reinventaron, pero no siempre te puedes reinventar porque dependía de lo que hacías. Y aunque te reinventes, que voy a hablar en mi caso personal, tal vez eso no significa que ese momento no siga siendo doloroso cuando lo ves y lo vives. A lo mejor ya estás del otro lado. Es que son pérdidas. Pero solo voltear a ver eso es como un sueño, como algo muy borroso. Y he platicado con gente y lo ven igual, como de esa etapa de la vida fue muy extraña, como si fuera como una pesadilla, sueño para todos, ¿no? Sí. Y aunque hacíamos panqué de plátano y todo encerrados, hubo mucha pérdida. Y supongo que la comparación y lo que dices justo, de por qué nos invalidamos unos a otros en estas sociedades, porque a mí nadie me invalidó, yo me autoinvalidé pensando, bueno, pero mi familia sigue viva. Bueno, pero todos estamos bien. Bueno, entonces, por favor, oye, pero tienes una casa. Pero hay gente... Esto que estás diciendo es el problema principal del trauma. El miedo que le ocasiona a los demás tu dolor. Entonces te van a decir, pero estás bien, pero estás viva, pero adelante. Porque si tú te quedas donde estás y ellos te tienen que acompañar en el dolor, no lo sabemos hacer. Es una de las cosas que culturalmente no nos han enseñado. Acompañar en el dolor al otro. No nos han enseñado. Tienes toda la razón. Entonces, por tu miedo a lo que el otro te provoca, tú prefieres decirle, vas a estar bien, porque es lo que tú te quieres decir a ti mismo. No te preocupes, vas a estar bien, la vida sigue, estamos vivos, no te moriste de COVID, otros sí se murieron. Las peores comparaciones, las peores. Sí, no me morí, pero se me murieron otras cosas. Es el auténtico, hay niños en África que se están muriendo y es, ok, sí, pero ni los conozco, o sea, no que eso te vaya a quitar la empatía. Claro. Y es verdad, y en esos momentos tal vez uno lo hace como para aliviar el dolor del otro, pero esto que estás diciendo tiene todo el sentido. Tal vez no es para aliviar el dolor de otro, es para aliviar mi incomodidad de lo que me va a tocar acompañar al otro, ¿no? Eso que dices es exactamente. Wow. La incomodidad, no sabemos estar en un lugar incómodo y acompañar desde el dolor y el sufrimiento del otro. ¿Y dónde está la línea, Shuli? ¿Dónde está la línea entre permitirte sufrir en el momento, no sé si sufrir o permitirte que te duela, permitirte ese momento, y luego el momento en donde pues a todos nos sirve de repente el sentir que sí, las cosas van a estar mejor, un poco de ti a ti, ¿no? Ok, ya lo lloré, ya lo sufrí. ¿Cuál es esa línea? ¿Cuándo sabes? ¿Cuándo es? A mí me gusta más que la línea cambiar un poco nuestra forma de ver la vida de o estoy bien o estoy mal, a que coexiste el bien y el mal, coexiste el dolor por lo que viví con las ganas de estar bien. Es pensar en y en vez de o. Si te das cuenta culturalmente,
Y tú que te dedicas a esta parte fit del cuerpo y todo, no sé si te pasa mucho que está bien o está mal, está flaca o está gorda, está marcada o está desmarcada. ¿Qué es eso? Puedo tener marcados mis bracitos y tener celulitis en mis piernas. Totalmente. O existe que mi cuerpo no está perfecto en todos sus puntos. Entonces, yo creo que eso pasa lo mismo en trauma o en cualquier trabajo terapéutico. La gente se pone en un continuo blanco y negro. La polarización. Y a mí absoluta. me gustan las tonalidades grises. Me encanta. Fíjate qué chistoso. Yo siempre digo lo mismo porque cuando hablamos de ejercicio, cuando hablamos de hábitos, siempre hablamos de una constancia, de la sostenibilidad, de entender que pues, el hacer ejercicio es el fin en sí mismo, no es que vas a llegar. Y todo esto aparte de evitar estos blancos y negros. Pero qué chistoso que cuando lo veo en la vida integral es como, ¿dónde, no? Casi que ¿dónde acaba? ¿Dónde aprieto el botón de ya terminé de llorar? Ahora sí ya voy a lo positivo, ¿no? Sí. Y claro, o sea, puedo en la mañana despertarme y decir, le voy a echar ganas, y en la tardecita que me acordé, pues a lo mejor. ¿O qué crees? Estar un rato bien y luego mal, porque esta es otra cosa importante. La sanación de un trauma no es lineal. Es como el tango. 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. ¿Bailas tango? Bailo tango. Ay, qué padre. Tienes cuerpo, fíjate. Me gusta. Qué padre. 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Entonces es muy importante entender que no es lineal. ¿Qué quiere decir? No es que ya voy mejor, o llegué al punto máximo de mi sanación, vamos a llamarle, y ya estoy perfecta. No, hay un montón de cosas que te regresan al trauma. Hay momentos difíciles como los aniversarios de ese momento. Y hay que saber que es un ir y venir en el tiempo y que es parte de la sanación. Vives el momento del trauma y después, si no hay el tratamiento adecuado, hay un PTSD que le llaman estrés postraumático. Sí. Trastorno en español es TEPT, trastorno por estrés postraumático. ¿Qué sucede con este estrés? El trastorno por estrés postraumático es que tú te quedas en un estrés continuo en el que todo lo que te recuerda, te despierta esa experiencia, te vuelve a regresar al momento de haberlo vivido o te pone en un lugar muy incómodo que paraliza tu vida. Entonces, vamos a suponer la gente que vivió un terremoto, que cada vez que tiembla tantito un edificio de esos que vas que medio tiemblan, ¿no? Ya, se quiere salir a la calle, se pone pálido, empieza a tener fisiológicamente las mismas emociones, palpitaciones, todo, porque acuérdate que cada emoción genera un bioquímico. Entonces, la bioquímica del cerebro está asociada a nuestro sistema emocional. Claro. Entonces, tú asocias este ruido con todo un despertar de una sintomatología fisiológica. Y cada vez que pasa cualquier cosita, tú piensas que está temblando y te vas a un grado extremo, quieres evacuar el edificio, agarras a los niños en pacas. Es un estrés postraumático. Ahora, que después de que te asalten, tú te vuelvas una persona más cuidadosa, que va un poco más atenta en el carro, que no se va maquillando mientras maneja y comiendo plátano y haciéndose los tubos en el pelo. Eso es una ganancia positiva, porque estás más vigilante, pero es un aprendizaje de estar más en mindfulness, en el momento. Y si nos ponemos a pensar en la ciudad que vivimos, pues tú cuando vas manejando tendrías que ir mayormente atenta en la Ciudad de México, por lo menos. Entonces, eso no sería estrés postraumático. Sería una secuela positiva de haber vivido un trauma. Sí, es diferente a... Pero el estrés postraumático tiene que ver con una parálisis total, aunque te despierta algo parecido, las mismas sensaciones que eso que viviste. Limita tu vida. Cualquier experiencia que tú vivas que paraliza o limita la vida que tú quisieras tener, es que el trauma te robó parte de tu vida. Qué fuerte. Y este trauma o estrés postraumático más bien, también se puede ver de manera constante, es decir, a lo mejor ya nunca volví a dormir igual, ¿no? Por ejemplo. Me pasó y entonces esto es un sí. síntoma o un efecto negativo que tuvo esto y que se manifiesta en un estrés y entonces afecta mi sueño. ¿Y cómo voy a estar bien si no duermo? Y aquí entonces también depende mucho
de cómo resignificas lo que viviste, porque si te quedas ahí diciéndote esto me va a volver a pasar, estás en un riesgo muy grande. Inicias tu práctica como terapeuta en otras áreas a las que voy a hablar, terapia de pareja, y de repente da un giro tu práctica. Cuéntanos qué pasó el 1 de abril del 2007. Bueno, antes de contarte eso, te digo, ahora que dices que me dedicaba a otras cosas, quiero decirte que yo me prometí cuando empecé a ser terapeuta que yo con trauma no voy a trabajar. No sabía eso. Que a mí no me gusta el trauma, y cuando me da gente con experiencias traumáticas los refería y decía, yo voy a hacer más estilo gringo, que son un poco más segmentados en su práctica en todos los sentidos. Ya sabes que un pediatra es distinto al que le revisa los oídos, distinto al que le revisa los ojos. Dije, yo voy a hacer así en psicología. Yo voy a trabajar con parejas, que me encanta el tema de pareja. Voy a trabajar la terapia familiar sistémica, que me encanta toda esa idea. Y yo con trauma no voy a trabajar. ¿Porque te parecía más complejo o no te gustaba? Decía yo, ¿por qué trabajo con el dolor si no me gusta el dolor? Entonces, claro, también las parejas tienen dolor, pero es distinto, también las familias. Pero dije, yo con trauma no voy a trabajar. Y refería a los pacientes que me dan con trauma y les decía, me da mucha pena, pero yo no trabajo eso. Aprendí que la vida da muchas vueltas, y ese 1 de abril de 2007 tuve un secuestro personal. Me secuestraron. ¿Y en qué momento elijo trabajar con trauma? En un momento que fue de los puntos más álgidos de mi experiencia de secuestro, cuando me iban a matar. Cuéntanos un poco más, si se puede. Es que te iba a decir por qué decidí, si quieres nada más te digo por qué elegí trabajar con trauma. Perdón que te interrumpí, sí. Sí, no, nada más, ahorita si quieres vamos y venimos en el tiempo, pero en el momento más difícil de mi experiencia, cuando me pusieron un arma y me iban a matar, me hice 2 preguntas. Si fue el último minuto de mi vida, ¿qué me pasó por vivir? ¿Qué me faltó por vivir? Y si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Y ahí prometí que si salía viva y salía bien, iba a dedicar el resto de mi vida a trabajar con trauma. Cada vez que lo cuento me conmuevo, porque hice esa promesa y como salí bien, la cumplí. Entonces, no me hubiera imaginado que a estas alturas de mi vida no solo trabajo con trauma, gozo el trabajo, que es lo que me dejó mi experiencia, me encanta. Y ahora cuando la gente me pregunta, ¿por qué trabajas con el dolor? ¿Por qué no eres terapeuta sexual o algo más divertido? Siempre contesto lo mismo, porque yo aprendí que la persona que está frente a mí con ese dolor tan grande va a salir en una mejor versión de sí misma, va a resignificar su dolor y se va a volver una persona que puede tener una vida mejor y más grande que la que tenía. Y cuando la gente me está contando su dolor, yo no estoy en su dolor, estoy en lo que sigue. Yo ya sé qué va a pasar, porque creo en eso. Una de las palabras que te definen es resignificación. Y esto que dices, cómo quienes van contigo pueden tener entonces la esperanza de que hay alguien ahí como tú, no solo que ya lo vivió, que tiene el interés de que esa persona resignifique su existencia, de demostrarles que sí hay algo después del trauma. Porque sí hay, ¿no, Shula? Claro que hay. Y por eso creo en eso. Porque hoy creo que lo que te define, a diferencia de lo que había creído en mis primeros años de terapeuta, lo que te define no es lo que te pasa, es lo que tú haces con lo que te pasa. Eso es lo que te define verdaderamente en la vida. Entonces, bueno, regresamos a lo que quieras de mi experiencia, pero un poco te quería contestar cómo empiezo a trabajar con trauma. Fue a raíz de ese momento, y cuando salí bien, sana, dije, ahora cumplo mi promesa. Yo lo prometí ahí, lo voy a cumplir. Y me fui a hacer, justo como leíste al principio, una especialidad muy grande en trauma, y de ahí me he vivido estudiando 17 años trabajando en trauma. Nada más 17 años. Nada más. Oye, este momento, el que cuentas, que ahora se dice en un micrófono 17 años después, acaba de ser el aniversario de ese momento, y hoy lo puedes contar así, pero no puedo imaginar lo que sientes, incluso físicamente, en el momento que tu vida es un volado. Si salgo, hago esto, y si no salgo, pues ya no salí. Pues ya no salí. ¿Dónde estabas en ese momento? Físicamente, ¿cómo estabas? Estaba sentada, vendada.
no amarrada, pero sí vendada. Y en un torbellino de emociones tremendo, porque tú sabes que cuando estás frente a sociópatas estás en un riesgo muy grande, porque estas personas pierden el control en cualquier momento. Entonces, así como hoy te están tratando amablemente, mañana te matan, y este es el problema. Mañana te rompen, te cortan un dedo, mañana te cortan una oreja y hoy te dan de comer. Y eso tú lo sabías, porque a lo mejor si me pasa a mí y toco todas las maderas, Yo lo sabía. pienso, ay, ya me está tratando bien, ¿no? Yo sabía dos cosas. Una, que estoy frente a unos sociópatas, y dos, que con los sociópatas uno se porta bien. Para que no te traten mal. Y les tienes que dar por su lado. Claro. Un poquito, pero tienes que medirte. Un 1 de abril, tú sales a la vida. A correr, porque me estaba entrenando para un maratón. Ok. Que yo era corredora en aquel momento. Ay, qué padre. Ya no soy corredora hoy, ya las rodillas a mi edad me avisaron que ya fue suficiente, pero... Y que ahora vamos a hacer entrenamiento de fuerza. Y que ahora vamos a hacer entrenamiento de fuerza. Correcto. Voy bien para mi edad, estoy bien. Perfecto. Bueno, en aquel momento más joven era yo corredora, iba a correr el maratón de Nueva York. Ok. Entonces me estaba preparando en un momento muy obsesivo de mi vida, en el que tú, que eres experta en el deporte, sabes que a veces da la obsesión, ¿no? Y entonces yo no dejaba de correr, no descansaba ningún día, era domingo, 1 de la tarde, en la vida salgo a correr a esa hora. Sí, el calor. Y con el calor, pero era la obsesión de descanso o no descanso, y la culpa me corroía más que el aguantar el calor y salir a correr. ¿Qué cantidad de gente veo con esto? Y porque te lo cuento así, porque yo he tratado de hacerte cada pedacito de mi experiencia un pequeño aprendizaje, y una de las cosas más importantes de este momentito es que tan poco conectada era conmigo. 1 de la tarde, calor, dolor de cabeza, iba a la obsesión, y no he vuelto a ser así. El tengo que hacerlo porque ya dije que sí, y tengo que llegar a esto. Porque me da culpa no correr, porque ¿por qué voy a descansar un día? Así es, la culpa del descanso, que además es una culpa del descanso que nos invade tanto a muchas mujeres. La culpa del descanso, como no sabía que tiene un nombre, pero a mí me daba mucha culpa descansar. Un día sin hacer ejercicio, ¿qué tal que engordo 5 kilos? Claro, o que pierdo, o qué tal que se me caen las pompas, me dicen mis porque no corrí hoy. No corrí, yo creo que ya no corrí hoy, no hice ejercicio. Sin saber que a veces salí el descanso. a correr. Sí. Y desafortunadamente, porque lo supe después, estuve en el lugar equivocado, el día equivocado y a la hora equivocada, porque realmente no iban por mí. Ok. Iban por una mujer política que iba a estar corriendo ese día, a esa hora, en esa calle, y confundieron el perfil. Yo no lo supe en ese momento. En el momento que me secuestraron, llegó una camioneta, rechinó llantas, se puso enfrente de mí, se bajaron 7 tipos armados y me dijeron, esto es un secuestro. En un momento dije, ¿really? O sea, estoy en una película de terror, ¿me estará pasando esto a mí? ¿Qué sientes en ese momento? Sé que tal vez es una pregunta. Mucha confusión, porque como que no creía que me está pasando. Pensé 2 minutos si toco el timbre de una casa, si prendo mi celular. Uno piensa en un segundo miles de cosas, pero te gana la experiencia. Pero no es cierto que uno se rinde, Uno sí piensa qué podría hacer. Hay una cosa que se llama survival mode, modo sobrevivencia, que son los primeros instantes ante un trauma que vas a vivir, que el cuerpo se pone en alerta a ver qué puede hacer. Porque es muy primitivo este instinto de sobrevivencia. Y yo como el fight or flight. Y yo tenía que sobrevivir. Entonces, pues, flojita, cooperando, me subieron a un coche, arrancaron a toda velocidad y yo decía, ¿qué me va a pasar? Ojos vendados, cerrados. Ojos vendados, dame tu celular, Trataba, ¿sabes qué? Trataba de poner atención a dónde estamos, hacia dónde van, a ver si reconocía algo. No, claro que no, pero era mi intención, ¿a dónde voy? Sentí que íbamos en una carretera porque no habían semáforos altos y no iba muy rápido, ¿no? Así como un segundo piso, algo así pensé. Luego, de repente se paró el carro y me dijo, ya llegamos. Y le dice el jefe de la banda a uno que iba a ser mi cuidador, súbela al piso 3 y que cuenten los escalones de 1 a 1. Véselos contando tú. Entonces me acuerdo, 1, 2, 50 escalones. ¿Por qué? 1, 2, 3, no sé si para que no me caiga yo, si para que me relaje, si es un método.
Llegamos a ese tercer piso y aquí viene una tragedia. Me sentaron en una silla y me dijeron, ponle un precio a tu vida. Nada más la pregunta que nunca me iban a hacer, la pregunta para la que nunca estás preparada. Y en mi automático le dije, mátame, no te voy a decir eso. Mi vida no tiene precio, no te voy a contestar esa pregunta. ¿Contestaste mátame? Sí, no, es que lo pensé. No, prefiero que me maten a yo decir que mi vida vale, ¿qué digo? Mi vida vale 5 pesos, 10 millones, 1 millón, tiene que ver con lo que van a pedir de rescate, hacia dónde va la pregunta, ¿qué digo? Seguro eso lo sacó. Te voy a dar 20 minutos y regreso. Se fue 20 minutos y yo seguía pensando, es que yo no le voy a poner un precio a mi vida. Me rehúso a ponerle un precio a mi vida. Se me hace terrible. Regresó a los 20 minutos y le dije, te tengo pésimas noticias. No le voy a poner un precio a mi vida. Te lo dije y lo sostengo. Me dijo, entonces se lo va a poner tu esposo. Le vas a hablar. Ahí me comunicó con mi esposo, que por supuesto ni cuenta se había dado. Es que fue todo muy rápido. Me secuestraron en la esquina de mi casa. No alcancé ni a correr. Nada más di la vuelta. Ibas tú saliendo, él pensaba que estabas corriendo. Exactamente. Y había pasado de esto pues ni una hora. Yo tardaba 2 horas en regresar. Él pensaba en 2 horas regresa. Entonces sorprendió muchísimo, pero él estaba jugando squash con mis hijos. Entonces cuando le dijeron venga porque es una arma urgente, ya no le gustó. Y entonces ahí le dije estoy secuestrada, pero estoy bien. Y ahí me arrancaron el teléfono. Él se fue a hablar con mi esposo. No supe más qué pasó. ¿Nunca supiste qué le dijo? No supe qué le dijo. No supe. Luego regresó y me dijo, parece que las cosas están complicadas, así que se va a quedar aquí un buen tiempo, no va a ser tan fácil, su esposo no la quiere tanto como usted creía. Empezar a jugar pero con tu mente. A mí ahí no me movía nada. Yo tenía idea de cómo son las cosas y yo sabía que mi esposo se iba a asesorar y que no está solo y por ahí no iba el rollo. Claro. Y ya ahí vino otro de los momentos más difíciles, que quería yo ir al baño. Entonces le dije, quiero ir al baño. Y me dijo, pero va a ir acompañada. Es un momento, Denise, de indigno, de los momentos más feos que he vivido. Porque yo le dije, ¿sabes qué? 25 años llevo casada en aquel entonces, o llevo 40 años casada con mi esposo, sí, 25 años casada y nunca he ido al baño con un hombre. Oye, no lo voy a hacer. Me dijo, pues eres muy lista y quieres dar órdenes, pero las órdenes las doy yo. Y ahí me vino, te lo cuento porque ahí me vino un cambio de chip que dije, a ver, se trata de mi vida. Perdón que lo diga así públicamente, no puede tratarse mi vida de pensar que un fulano me va a ver hacer pipí, perdón, no puedo. Claro. Ahí no puedo fincar mi vida. Pero ¿cómo es ese momento en el que sigues siendo tú, horrible, todavía exigiendo cosas de un mundo de afuera? Claro. ¿No? Y dije, es que tengo que negociar mi libertad. Entonces, ahí, por eso resignificar es mi palabra favorita. Ahí hice un chip yo, un cambio solita, de un segundo que dije, se trata de mi vida. Voy a ir al baño las veces que necesite ir, porque no me voy a enfermar del estómago y porque voy a estar bien. Y voy a respirar y voy a ir al baño. Fue un momento muy, muy feo. Incómodo, vulnerable, pero acuérdate que en la vida te marca no lo que te pasa, sino lo que te dices de lo que te pasa. Entonces, en vez de estar concentrado en eso, me concentré en que voy a estar bien. Y tengo que estar bien y no me puedo enfermar. No me puedo estreñir. No sabes todo lo que pensé del cuerpo, lo que nunca piensas. ¿Y si me estreño? ¿Y si me enfermo el estómago? ¿Qué hago? Claro, no, tienes toda la razón. Tengo que estar bien. Entonces me preguntaron qué como. Esto va para largo, ¿qué comes? Entonces fíjate que ahí pensé, one apple a day keeps the doctor away. Dije, ¿como? Manzana. Dije, voy a decir puras cosas. ¿Como manzana? Agua potable de botella, y si no me das de botella, pues aquí nos morimos todos. Tú no sé de qué, pero yo sí me muero de no tomar agua. Como atún en lata y nada más. Wow. Dije proteína, fruta, glucosa no, para levantarme. Y agua. Y agua para que no me enferme. ¿Sabes qué pensé? Yo que me cuido toda la vida de verme bien, de comer bien, y me dan un guisado en salsa de no sé qué con chicharrón. Por supuesto que te va a dar diarrea 7 días. Me voy a poner grave. Claro. ¿Quién sabe qué me van a dar de comer? Le dije, solo como eso. Si no me dan eso, no como. ¿Y sabes qué aprendí?
que aún en los peores momentos tú puedes pedir lo que necesitas. Debes de sentirte digna de pedir lo que mereces porque te lo van a dar. Y me lo compraron. Y me preguntaron, ¿qué necesita usted? ¿Paso aseo? ¿Paso no sé qué? Le dije, te voy a decir lo que necesito. Necesito cepillo de dientes Oral-B, pasta Sensitive, shampoo para rizos. No, perdón que me ría. No, es que es de risa. Lo tengo en mi libro y se ríe la gente. Me suena como a lista que le hago a mi esposo, que es el que va al súper. ¿Qué crees? Me lo compraron. Te lo trajeron. Me lo trajeron. Te lo cuento porque es de risa y de tragedia. Porque uno de mis aprendizajes es que uno se debe sentir merecedor del bienestar aún en el inframundo. Y sentirte que si tú necesitas de eso, tengo derecho te lo van a dar. Tienes derecho a pedirlo y es probable que te lo den. Y me lo dieron. Y le dije, y te voy a decir una cosa, no voy a salir secuestrada y arrugada, así que te doy 2 días o me vas a comprar mis cremas de la cara al Palacio de Hierro. Te lo prometo. Te lo prometo. Le dije 2 días, como diciéndole, si no salgo en 2 días, no, de veras se lo dije así. No crees que soy tan de sentido de humor yo, pero yo creo que en momentos así, ¿sabes qué? Te digo, Denise, algo muy importante. Uno no sabe de qué hecha está tu maleta de la vida, desafortunadamente, hasta que tienes que desempacar tus recursos en una experiencia límite. Porque ahí me di cuenta que soy atrevida, que soy valiente, y mira, te digo desafortunadamente porque yo he cambiado mi manera de pensar y le digo mucho a la gente, ¿por qué no me levanto hoy? Me tomo mi cafecito, veo el árbol por la ventana y pienso, soy mi mejor versión. Soy esa que quiero ser. ¿Qué cambiaría? ¿Qué emociones me cuesta trabajo manejar? No, es cuando viene un madrazo en tu vida, así, que te zarandea, que dices, soy atrevida, soy valiente, soy fuerte. Yo no te podría haber dicho eso de mí antes. Así, claro. Pero, o sea, me atreví a esas cosas. La gente me dice, ¿cómo te atreviste a pedir eso? ¿Por qué no me voy a atrever? ¿Me está preguntando? Le voy a contestar. Digo, lo peor que me podía pasar es que no me hagan caso a nada. Pero en tu cabeza, ¿qué estaba pasando? O sea, era, ¿se lo pido y me lo dará? ¿O lo voy a hacer enojar? O tal vez era la manera en la que tú te conducías con el mundo, el hecho de poder decirle al mundo, necesito esto. Sí, porque sí creo que no es una manera, por lo menos creo, típica de reaccionar, exigir, no sé, me imagino que otros a lo mejor podríamos estar temblando o diciendo lo que sea o gritando en ese momento y siento en tus palabras cierta ecuanimidad, tal vez racionalizada por todo lo que dices, pero tienes mucha razón. Estuve ecuánime y déjame decirte también una cosa que aprendí que no me encantó. Soy mejor para manejar las crisis fuertes de la vida que las sutiles. Me manejo mejor en las tragedias que en lo simple. O sea, si yo vengo en camino contigo y vengo tantito tarde y me importa llegar a tiempo y se me poncha una llanta, me muero. ¿Sabes por qué es eso? Me muero. ¿No? Porque yo soy exactamente igual. Me muero. O sea, mi esposo dice, es que pasan cosas terribles y yo soy la que en mi familia dice, a ver, vamos a hacer esto. Y mi familia lo sabe, ¿eh? Normalmente yo puedo explotar de lo que dices, de el tráfico, y puedo hacer un drama, pero en esos momentos uno gana esta ecuanimidad. ¿Por qué es? Es que yo sí creo que es estilos de personalidad. Hay gentes que nos manejamos mejor ante los retos más macros fuertes que ante las cosas más sutiles. Mira, te voy a decir que es un antes y un después, porque yo prometí que para que tenga sentido lo que viví, sí voy a convertirme en una mejor versión de mí. Y ahora, cualquier cosa que me pasa de estas y me va a quitar mi paz, regreso a mi secuestro y digo, negocié mi libertad y una llanta ponchada, ya no me puede poner mal. No me lo permito. ¿Lo sigues pensando después de 17 años? Lo sigo pensando. O sea, eso se quedó impregnado en ti y esa fue una mejora. Sí, impregnado. Y cuando se me hace tarde, 15 minutos tarde, hice lo que pude, me disculpo y digo, hice lo que pude, esto es lo que tengo hoy. Y esto no va a cambiar el mundo. No va a cambiar el mundo, esto es lo que puedo hacer. ¿Te traen tus Pero cremas? de que era atrevida. Entonces, atreverme a pedir y a sentirme merecedora de mi bienestar, creo que sí era una característica mía, que siempre fui como exigente, como diciendo, ¿y por qué no voy a merecer esto? ¿No? Esta palabra del merecimiento. Y lo apliqué ahí y me di cuenta que me trajeron todo, pero exacto. Dime una cosa, todas las relaciones, creo yo,
entre seres humanos son una negociación constante, o por lo menos así lo veo yo. Sí. Y uno va como ganando terreno o perdiendo en todas las negociaciones, aunque no sea consciente. En este momento que tú pides esto, te lo traen, pides esto, te lo vuelven a traer, y pides y hasta te animas a hacer una pequeña broma de tráiganme mis cremas, ¿dónde te empiezas a sentir en ese lugar que podría parecer tan vulnerable, pero que de alguna manera empiezas a ganar cierto control? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Bueno, lo que pasa es que un poquito antes de esto, de atreverme a pedir, cuando me dijo esto es un secuestro y ponle precio a tu vida, y después no le puse precio a mi vida, después de esa escena, yo me pregunté cuál es la característica que más me define como terapeuta. La tengo que encontrar, porque aquí se trata también de negociar. Y descubrí que es la curiosidad. Y descubrí que soy curiosa por la vida de la gente y por eso amo mi profesión. Va más allá de ser terapeuta. Cuando alguien nuevo llega a mí y me cuenta su vida, me parece fascinante. No sabes lo que me emociona. Entonces dije, ¿y si uso esa curiosidad con este hombre? Y pensé, ¿qué paso sigue? Y dije, atreverme. Y te cuento cómo me atreví. Mis abuelos son sobrevivientes del Holocausto, mis 4 abuelos. Uno de mis abuelos, un día yo le dije, abuelo, ¿de qué está hecha la diferencia de la gente que sobrevivió y la gente que no sobrevivió? Y me dijo, te la voy a contar con una escena. Era yo adolescente, chico, 13 años, y entró un soldado nazi y nos preguntó, ¿quién sabe trabajar en la fábrica de zapatos? En la máquina de zapatos. Nadie levantó la mano, yo levanté la mano. Y le dije a mi abuelo, ¿pero tú sabías trabajar en la máquina de zapatos? Me dijo, claro que no. Eso me salvó la vida, nunca volví a ver a mis amigos. Y yo le pregunté, ¿de qué está hecho ese momento de levantar la mano? ¿De qué está hecho ese minuto? Y me dijo, de atrevimiento. Entonces pensé en esa escena de mi abuelo, y ahí pensé, ahora me tengo que atrever yo. ¿Pero a qué? ¿A qué? Y dije, acercarme a él. Y ahí me vino una escena curiosísima. Dije, a ver, no llegaron en un ovni espacial, no son extraterrestres, son humanos. Con todo y su patología, tienen una parte humana. Voy a atreverme a acercarme a él. Y entonces le dije al jefe de la banda, si ya me voy a quedar aquí y vamos a estar juntos, ¿te puedo hacer yo ahora a ti una pregunta? Y me dijo, sí. Le dije, si quieres me la contestas y si no, no. Tengo mucha curiosidad en saber cómo elegiste ser secuestrador. ¿Qué se necesita para secuestrar? ¿Te paraste un día y dijiste, tengo una nueva carrera, es mi profesión, es algo que te gusta? No, de veras me interesa. ¿Sabes qué me contestó? Nunca nadie jamás le había interesado mi vida. Nadie me había hecho esa pregunta y te la voy a contestar. Y me contó la historia de su vida. Que te puedo decir que en mis 40 años de terapeuta no he oído otra historia igual. Que no justifica el que secuestre, ojo, no lo justifica. Lo entiendo, pero también entiendo que Alfonso Ruiz dice que todos tenemos razones suficientes para ser como somos. Y obviamente cuando estás en ese momento y no vas a justificar, pero a veces piensas, si que existan esas personas no son el fallo de la persona, sino de una sociedad, que no te importa, sí. No te importa hasta que te tiene que importar. Hasta y que estás te tiene ahí. que importar. Y cuando me contó su vida y me dijo por qué lo hace y todo, yo todavía ilusa le dije, yo te voy a ayudar. El tiempo que estemos aquí, vamos a trabajar en ti. ¿Y lo sentías o era una especie de estrategia? No, lo sentía. Porque es tu vocación al final. Lo sentía. De veras estaba yo diciendo, yo voy a ayudar a este hombre. Hasta le dije en qué institutos puede ir a rehabilitarse, que me sabía de memoria. Le dije lo que puede hacer, le pregunté qué hace con el dinero, le pregunté si ha amado en su vida, si ha tenido pareja. O sea. ¿Y había logrado amar en su vida? ¿Alguien que vive eso logra amar? Cero. Una persona totalmente sola, con una vida caótica, muy triste y la verdad muy duro, porque lo escuchaba yo y decía, esta persona, si tuviera chance de trabajarse él, sería otro ser humano. O sea, sí creo, hoy lo sigo sosteniendo, que tendríamos otra sociedad si en vez de refundir en la cárcel a toda la gente,
trabajáramos con esas personas en su historia. Lo sostengo, ¿eh? Estoy de acuerdo. O sea, yo sé que a lo mejor hay gente que en un país tan violento como en el que vivimos, pues es una opinión valiente decirlo porque es como ya enciérrenlos, pero siempre pienso que no se nos puede olvidar que esas personas fueron un niño y no me imagino que nazca un niño secuestrador. ¿Qué tuvo que haber pasado? Y cómo fallamos como sociedad en conjunto para que alguien llegue a lastimar a otro o a varios seres humanos así. Definitivamente. Y claro que estando en ese momento debe ser complicadísimo sentir empatía, pero también entiendo que tu vocación te permitía ver más allá. Bueno, no sé si fue solo mi vocación o, lo digo con toda la apertura, el síndrome de Estocolmo, y lo entiendo perfecto. Unirte al otro es una forma de sobrevivir. Claro, también, por supuesto. Vincularte es una forma de sobrevivir. Y la gente me dice, ¿pero cómo le creías? A ver, es que creer es una forma de sobrevivir. Creer en el otro es una forma de sobrevivir. Bueno, y acababas de pasar un trauma. Y dado lo que he leído aquí, el trauma también te cambia todo, ¿no? Y entonces, pues tienes que tomar acciones que tal vez pues, no te imaginabas que ibas a tomar. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Una semana. ¿Pierdes noción del tiempo, de los días? Toda. ¿Estabas vendada? Estaba vendada, ya al rato no sabía si no me daban ganas de comer, no me daban hambre, no me daban ganas de dormir, no sabía si es día, noche, si había un radio prendido todo el tiempo de un concierto que iba a haber en el Zócalo, que cada vez que voy al Zócalo me acuerdo de eso. ¿Qué sentirías si escuchas ese anuncio otra vez? Yo creo que del Zócalo. Sí, ya no me acuerdo bien de qué era, pero muchos años lo tuve ahí como muy presente. Y sí pierdes la noción del tiempo y estás con un sociópata que finalmente teníamos estas conversaciones y luego se drogaba y me decía, hoy te voy a cortar un dedo, hoy te voy a matar. O sea, violencia emocional. O sea, no me pasó nada físicamente, pero sí tuve muchos momentos emocionalmente muy fuertes, como en el que llegó un día con el serrucho prendido. Y me dijo, tu esposo no coopera, te voy a cortar un dedo. Y ahí vino otro mini momento de atrevimiento que le dije, nada más te voy a decir una cosa. Si tú me vas a cortar un dedo, me vas a dar el derecho de escoger cuál. Y yo dije, ¿cuál dedo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dedo? Pues luego pensé, de los pies no, porque quiero seguir siendo corredora y no quiero caminar chueca. O sea, la esperanza jamás la perdiste. No, de la mano derecha, ninguno. Dije, bueno, el meñique de la mano izquierda. Pero lo defendí, no sabes cómo, hasta que hoy se paró el serrucho y me dijo, una vez más, me ganaste. No te voy a cortar un dedo. ¿Cómo lo defendiste? O sea, le dije, yo sé lo que va a pasar. Lo poco que ibas a tener, si tú mandas un dedo mío, olvídate. Mi esposo sabe que yo sin un dedo no quiero vivir. Él va a dar exactamente lo mismo si me matas, si me echas al barranco con las ratas. Yo conozco lo que va a pasar. Y yo sé cómo funciona mi familia. Tú sabes cómo funcionas aquí, pero yo sé cómo funciona mi familia. Yo conozco a mi esposo. Eso no va a avanzar las negociaciones. Vas a retroceder 20 kilómetros. Le hablé en este sentido, y en eso apagó el serrucho. Por cierto, ¿tú sabes cuál es el dedo que no necesitamos? Porque saliendo investigué. ¿De la mano o de los pies? De los 20 dedos. ¿Cuál es el único dedo del que podríamos prescindir? Según yo, el chiquito del pie, ¿no? El anular de la mano izquierda. ¿El anular de la mano izquierda? No sirve. El del anillo de compromiso. ¿Qué tal, ¿Qué? O sea, el chiquito hace pinza, es que saliendo me morí de la curiosidad. Ojalá no vuelva a tener que contestar eso. Seguramente no. Pero es el anular de la mano izquierda. Cuando estudié la carrera en Inglaterra, en Londres, y había unos periodiquitos donde hacían pruebas, imagínate esto, mi mamá cada que lo escucha, hacían pruebas de medicamentos en su última etapa de laboratorio y de repente veo un letrero, estudiante, ¿ok? Con un buen monto, no era un buen monto, pero lo veía yo como estudiante, y tenían que quitarte para hacer experimentos un dedo del pie, no sé cuál, no sé cómo era, obviamente pues era nada más, y entonces llegó una amiga muerta de risa y me dijo, ¿cómo ves? ¿Tú puedes creer que teníamos 19 años y meditamos? Y decíamos, pues ¿para qué queremos? ¿Tú piensas que vamos a usar todos los dedos de los pies? Imagínate cómo, en fin, cómo madura uno. O sea, ¿sí? ¿Cómo tú lo peleabas en un secuestro y yo lo iba a dar por una investigación.
No era por investigaciones, porque me iba a alcanzar seguramente, según yo, para irme a Tailandia o algún lugar en ese momento. Claro. Ok, entonces, te dice esto, le vuelves a ganar esta batalla que no lo puedo creer y se va con el serrucho. Se va con el serrucho y desaparece. Siempre me dejaba con un cuidador que no hablaba ni 3 palabras, ni era nada interesante ni inteligente, muy primitivo. Y entonces yo esperaba que llegue el jefe porque me subía la adrenalina, me entretenía a hablar con él, pero pues él se iba a hacer sus cosas, sus negociaciones, a hablar a mi casa, a trabajar y luego regresaba y se drogaba y se ponía como loco a gritar y oía yo las jeringas, las ligas. Luego supe que sí lo hacía, porque después los agarraron y yo regresé a la casa y vi todo. ¿Regresaste a la casa después? Regresé a la casa. O sea, cuando yo salí libre, 8 meses después los agarraron. Y cuando los agarraron, me dieron la opción de firmar las fotografías de que estuve ahí o de regresar a la casa. Platicando con un experto, un amigo me dijo, regresa físicamente, ellos presos y tú libre, y camina por ese lugar y velo y ve si era como te lo imaginaste. Le dije a mi esposo, ¿me acompañas? Me dijo, vamos. Nadie más quiso ir de todos los... Pero yo sí fui. ¿Nunca viste la casa? O sea, mientras estabas con los ojos vendados, te imaginabas esas jeringas, te imaginabas esa liga, te imaginabas los escalones, pero no lo viste. No lo vi, sentí enormes los espacios, eran súper chiquitos. Me fue muy bueno ir. Fue muy bueno ir y vi todo lo que me imaginaba, muchas cosas. Yo creo que es sanador volverse a acercar. Fue un muy buen consejo. Al lugar donde sufriste tanto cuando ya eres libre. Y tú libre y ellos, ¿no? Y con mi esposo que vivió la otra parte de la historia. Del trauma. Entonces, del trauma y de ser el negociador, creo que fue importante ir. Y bueno, el final de la historia es un poco... A ver, ¿qué diré? Trágico, conmovedor, no avanzaban las cosas. Y entonces llegó un día y me dijo, te tengo una muy mala noticia, yo me he encariñado mucho contigo, me da mucha pena lo que te voy a decir, pero te voy a tener que vender a otra banda. Y yo, ¿qué significa eso? Te vamos a vender a una banda donde no vas a estar aquí en un cuarto con baño, así, ¿no? Vas a estar con ratas y haciendo tus necesidades en el piso, de esas bandas que ya uno vende cuando ya no sabe qué hacer, porque mira, no avanzamos, tu esposo no coopera, esto no avanza, fue un error lo tuyo y yo ya tengo a la siguiente persona que voy a secuestrar, que me va a dar un montón de lana, yo ya tengo que desocupar la casa. Ese fue el único momento que yo me quebré de mi experiencia y le dije, dame la oportunidad de hablar con mi esposo. No había vuelto a hablar con él. Me dijo, está bien. Y ahí llorando le dije, te lo pido, que ya, que si ibas a hacer un milagro o iba a pasar algo, este es el último segundo que tienes. Y le conté lo que iba a pasar. Ya me arrebató el teléfono. Eso fue en la mañana muy temprano. Como a las 5 de la tarde, me dice el cuidador, le digo, ¿qué cree que pasa? Estoy muy nerviosa. Me dice, yo veo buenas noticias. Y en eso me habla por teléfono, suena el teléfono y me dice el cuidador, le habla el jefe. Contesto y me dice, escucha bien lo que te voy a preguntar. Si lo contestas, vas a salir libre. Si lo contestas equivocado, te va a ir muy mal. ¿Dónde fue el primer lugar que saliste a cenar el día que conociste a tu esposo? ¿Sabes qué nerviosa me puse? Dije, no se me vaya a olvidar, me tengo que acordar, no me vaya a equivocar. Eso se llama la prueba de vida. Y ya le dije y me dijo, perfecto, colgó y en 2 horas me dijo, ya te vas. ¿Cómo sabías? O sea, ¿te acordabas? ¿Lo platicaban? O sea, me estás hablando de 25 años. Pensé que eso preguntó mi esposo. Tú sabes que hay una prueba de vida para que ellos entreguen el rescate. Sí. Y una semana antes fuimos con mis hijos a la Condesa y pasamos por ese bar que se llama Bar El Chato. Y les dijimos aquí, entonces él sabía que yo lo tengo fresco y que acabamos de hablar de ese tema. Okay. Por eso esa pregunta. Y nos subimos al coche y me dijo, te voy a dejar en un parque, en una banca. Vas a estar vendada, te voy a sentar ahí. Vas a contar hasta 50, te vas a quitar la venda y te vas a tu casa. Nos subimos al coche y me dijo, antes de que te bajes de este coche, yo tengo una pregunta y una confesión que hacerte. ¿Crees en Dios? Yo perdí la fe, la verdad.
Cuando me dijeron que estaba en el lugar incorrecto, el día incorrecto, a la hora incorrecta, híjole, pues como que ¿dónde estará Dios, no? Es difícil, ¿no? Entonces fue difícil. Entonces le dije, mira, no sé qué tendría que negociar con Dios, siempre he creído en Dios, pero en estos momentos tengo que platicar con Él. Y Él me dijo, yo no creo en Dios ni en la casualidad, creo en la causalidad. Yo creo que tú y yo hoy sé que nos tenemos que haber conocido. En lo que a ti respecta, sé que vas a ser una gran terapeuta y ya lo eres. Y en lo que a mí respecta, quiero que te bajes de este coche sabiendo que tocaste mi vida como nadie lo había hecho y nunca te voy a olvidar. Y yo me bajé llorando, porque sé que es cierto. Y me dijo, ten 500 pesos y llega sana a tu casa porque tienes mucho que hacer por el mundo. Me dio 500 pesos y una chamarra porque estaba yo, otra broma, pésimamente vestida para el secuestro, en shorts y un top. Top. 1 de la tarde, domingo, por mi casa, pues ¿cómo sales a correr? Claro. Hoy no uso shorts, pero en aquel entonces sí usaba shorts. Entonces, y ya me senté en una banca y me dio una sensación de arrancarme todo y voltear a ver. Dije, no. Me hablé a mí misma y dije, lo hiciste bien, hazlo bien hasta el final. Conté hasta 50, así, 1, 2, hasta 50. Me quité la venda. No sabes qué sensación. Estaba en el parque de Naucali, lloviendo, lleno de gente, y decía yo, la gente sigue su vida, tú no eres nadie. O sea, yo quería gritar, que vengan a apapacharme el mundo, salió bien de un secuestro, nadie le importa. Cada quien su vida. Y nadie lo sabe, tal vez. Pues sí, cada quien lo sabe, y tú quieres saber. Sí, me acordé de la película Back to the Future, así como que aterrizas de repente. Entonces me paré y lo primero que hice es vi un puesto, dije, no tengo celular, 500 pesos. Sí, pero ¿cómo le hablo a mi esposo? ¿Qué hago con 500 pesos? Eran teléfonos de 20. O sea, y había un puesto de jugos. Me acerqué a la señora y le dije, mire, yo sé que usted no tiene por qué saber mi vida, pero me acaban de secuestrar, me acaban de dejar libre. Por favor, présteme su teléfono para hablar a mi casa. Me dijo, le voy a dar el mejor jugo. No. Y ahí pensé, siempre hay gente buena en todos lados. Hay gente mala y gente buena. Me hizo un jugo delicioso, me prestó su celular. Me acuerdo que hablé a mi casa y me dice mi esposo, ¿dónde estás? Voy por ti. Le dije, ni loca, me quedo aquí parada a 1 hora de mi casa o 45 minutos de mi casa. No sé ni cómo explicarte en qué esquina te veo. No, yo estoy muy abrumada, yo voy a agarrar un taxi. No, ¿agarraste un taxi? Agarré un taxi. No, pero no de la calle, porque estaba yo ciscada. Sí. Busqué un sitio. A mí me dio miedo agarrar. No. Ya. Busqué un sitio y ya. Y me subí al taxi, cerré la puerta, le di la dirección y me dio una tronada de llanto. Cuando cerré, me decía el taxista, ¿está bien? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Le dije, mire, usted va a ser el primer afortunado o desafortunado en saber mi historia. Y eso me dediqué durante todo el camino. Cuando llegué a mi casa, le quise pagar y me dijo, no es nada. Es bien impresionante todo lo que estás diciendo porque al final, abajo de todo y las diferencias que tenemos, está el ser humano. La de los jugos que ese día se levantó y no tenía idea que te iba a conocer. Exacto. Pero incluso sí, el síndrome de Estocolmo seguramente, pero también la persona. O sea, yo creo que tú llegaste a ver, por lo que me cuentas, a ese individuo que por supuesto que le hace mucho daño a la sociedad, que te hizo mucho daño a ti, que tal vez no deja de ser persona. Pues yo lo vi como un ser humano y hoy pienso que eso es lo que nos conviene. El cerebro le da lo mismo pensar en positivo que en negativo. Entonces, ¿para qué pienso que es un maléfico? Digo, tuvo momentos maléficos, pero ¿para qué? Y esto es uno de los grandes aprendizajes. ¿De qué nos sirve pensar que nos va a pasar lo peor si no te ha pasado? Dicen eso, ¿no? Que de repente sufres más por lo que crees que te va a pasar y alertas todos tus sentidos porque el cerebro no tiene la capacidad de distinguir. Estuvo aquí Elisa Sacal y nos hablaba justamente de la diferencia entre el sistema de alerta de los animales. Exacto. Y el de los seres humanos. O sea, decía, bueno, es que el león llega con las cebras, se come a una cebra y en cuanto se come a una, las otras se ponen a pastar, se acabó. El ser humano vive en alerta constante y supongo que si tienes un estrés postraumático, vives en alerta constante. Y un poco nada más para cerrar, cuando me hice la pregunta de si es el último minuto que me faltó por vivir, descubrí que tenía la vida que quería y que iba a regresar a esa vida. Entonces, cuando llegué a mi casa dije, quiero esa vida. Qué afortunada. Quiero esa vida. Y esa fue mi gran fortuna, porque en algún momento pensé,
Si me muero, neta, sí he tenido la vida que hubiera escogido. Qué fortuna, ¿no? Y ahí dije, qué afortunada soy. Entonces ahora tengo un reto, recuperar esa vida. Vivir sin miedo, caminar sin miedo. Sigo corriendo por el mismo lugar, por la misma calle, diario, pensando lo mismo. Esto a mí no me va a volver a pasar. Y me pregunta la gente, ¿y si te vuelve a pasar? No pienso eso. Es lo que te digo, da igual el mensaje. ¿Para qué pienso que me va a pasar? Yo pienso que ya me vacuné. Como cuando te vacunas de algo ya no te da. Eso es lo que yo me digo a mí mismo. Vivo sin miedo. Realmente vivo sin miedo. Me parece extraordinario. Hago la misma vida, manejo sola. Siempre fui de yo manejar, yo ir a todos los lugares. A mí no me gusta que me lleven, me traigan, me cuiden. A mí me gusta la libertad. Y eso es lo que recuperé, mi vida. Y si no, te hubieran quitado un pedazo de ella, que es lo que muchas veces pasa con el que es lo trago. que aprendí, que es justo lo que aprendí cuando estudié con Basser Van del Kok y cuando estudié en Israel. Cuando hay cosas de tu vida que te gustaban y las dejas de hacer, el secuestrador te robó parte de tu vida. Se quedó. No se quedó con el dinero, se quedó con tu vida, que es más fuerte. Sí, como cuando se meten a tu casa a robar y entonces nunca más estás en tranquilidad en tu casa. Entonces, ese es el reto, después de un trauma. ¿A qué quieres regresar? Tú dijiste algo muy interesante. Mis 4 abuelos son sobrevivientes del Holocausto. Uh-huh. Y uno de tus abuelos te cuenta una historia. Y tal vez eso estaba en tu mente y por eso reaccionas. Pero ¿qué tal que estos estudios que vemos últimamente también tuvieron un efecto? Es decir, se dice, y tú me podrás decir más información, que después de un trauma cambian ciertas cosas, ¿no? Y puedes mutar genes, eso es verdad, o sea, y esto después heredarlo. Es decir, ¿qué pasaría si esta resiliencia, esta fuerza, además de ser aprendida y observada, es una herencia? Porque esto que tú mencionas, la ecuanimidad y la fuerza, voy a decir, con la que te presentas, a lo mejor si hubieras sido otra persona, no sales. A lo mejor si te pones a darle patadas a la puerta. ¿Tú crees que eso puede pasar? Que eso... Mira, tanto como genéticamente no, pero te voy a decir que sí se ha descubierto en los últimos estudios de neurociencia. A ver. Existe lo que se llama una memoria resiliente. Cuando tú vives un trauma, los recuerdos de un trauma se guardan en un archivo distinto a tus recuerdos normales. Es como la computadora que tienes tú, carpetas. Uh-huh. La carpeta de tus memorias de vida o de tus recuerdos no se guarda igual que la de tus recuerdos traumáticos. Se guarda en otra carpeta. Si tú trabajas tu resiliencia, la resiliencia de alguna forma sale más potencializada la siguiente vez que necesitas abrirla. O sea, sí hay una memoria resiliente. Las huellas mnémicas de los traumas son distintas a las huellas de recuerdos de vida. Entonces, tú la siguiente vez que necesites ser resiliente vas a ser más resiliente. Sí te vas fortaleciendo a través de la adversidad. Entonces, lo que yo creo es que lo que heredan tus generaciones es esta tendencia a ser más resiliente. Yo decía, ¿no seré yo más fuerte por venir de sobrevivientes? Genéticamente no, pero las historias de sobrevivencia que estuve oyendo de mis abuelos sí me formaron. Claro. Esta historia que oyen mis hijos y que vivieron mis hijos también los han formado. Claro. Y a lo mejor cuando mis nietos sepan de mí, ahorita están muy chiquitos, y lean mi libro y sepan que eso le pasó a su abuela, se vuelven ejemplos de vida que se guardan en otro archivo. Total. Y yo sigo pensando que en algún momento vamos a descubrir que... Puede ser. Que quien sobrevive, sobrevive por algo y que eso se pasa. A ver, porque pasar tanto y que seas quien sobrevive y los que se van quedando, sé que debe ser multifactorial y fortuito y lo que sea, pero o no, o es una sobrevivencia que aprendes pero también eras, no lo sabemos. Hablaste de cómo se guardan estas memorias en una carpeta diferente. Y entonces entendemos que, o sea, fisiológicamente hay un cambio. Es decir, el cerebro y entiendo el sistema nervioso se reorganiza después de un trauma. Sí. Y por eso a veces el simple échale ganas, todo va a estar bien, no funciona, porque no es un tema de actitud, sino una reorganización que hay en tu cerebro. Lo dijiste tan perfecto
como si hubieras estudiado trauma. Eso es exactamente. Por eso la gente no cambia por decreto o por voluntad, no es echarle ganas. ¿Me entiendes? Es como si tú vas corriendo un maratón y ya vas a llegar y ya no te dan tus pies y está toda la gente gritando, échale ganas, ¿no? Es lo que estoy haciendo, pero mi cuerpo tiene un límite. Mi mente me ayuda, pero a lo mejor ya también se acabó mi fuerza mental. Entonces cuando te dicen, échale ganas, vas a estar bien, dale carpetazo, ya no hables de la experiencia. Aprendiendo este tema para entrevistarte y leyendo de estos cambios en el cerebro, que ahorita me gustaría que nos platicaras más, sí, claro. Porque tu historia es increíble y lo que buscamos en filosofía es que la gente se relacione y que no haya tenido que vivir eso, o sí. Aprendí un término, alexitimia. Uh-huh. Y me impactó la manera en la que el cuerpo puede reaccionar a no, explícame ahorita qué es, pero autosentirse después de un trauma. ¿Qué es esto? ¿Qué es este término y qué otros cambios vemos en nuestro cerebro? ¿Qué cambios tal vez tenía este secuestrador que lo hacían tan diferente a alguien que creció en un hogar sano, ¿no? Mira, hay una cosa interesante. Cuando vives una experiencia traumática, antes de la cosa de la alexitimia, el cuerpo, en modo sobrevivencia, hazte cuenta que hace una aspiración de las emociones, para que no sientas. Las colapsa. ¿Por qué? Para que tú estés concentrado en sobrevivir. Tú imagínate un rescatista del temblor que se va a aventar y se pusiera a pensar, ¿estará fuerte la cuerda? ¿El de abajo no pesará 200 kilos y me quedo atorado con él? ¿Me estará viendo mi esposa y mi hijo de 2 años y están llorando porque me voy a aventar? ¿Cuántos metros va a poder jalar el que está afuera? No se aventaría. Te avientas porque es un instinto y después de cierto tiempo te viene la nostalgia y por eso el ser humano se pelea con esa idea de, pero si ya pasaron 6 meses, ¿por qué ahora? Porque entre 2 y 6 meses es lo que tarda nuestro sistema fisiológico y emocional en descargar las emociones, porque te está esperando a que estés más preparado. Y entonces te descarga las emociones y dices, puta, pero de veras estuve secuestrado, o sea, estoy viva de milagro, estuve en riesgo de muerte cada día. Porque dejas de sentir. Porque dejas de sentir, es que no sientes. ¿Has oído estas historias locas de una mamá que ha cargado un coche que iba a atropellar a un hijo? Sí. ¿Quién puede cargar un coche? ¿De dónde sale esa fuerza? Eso es lo maravilloso de esta parte de survival mode. En instinto de sobrevivencia eres capaz de hacer cosas inimaginables, pero para eso tienes que dejar de sentir. Nada más que la parte donde se colapsan las emociones no es tan grande, no pueden aguantar mucho tiempo colapsadas porque tú no puedes empezar a trabajar en un trauma hasta que esas emociones bajan y acompañan la experiencia. El miedo, la nostalgia, la tristeza, el susto, todo eso tiene que bajar en cualquier experiencia. Y entonces ahí es donde empiezas a trabajar el estrés postraumático. Ahí es donde te empiezas a sentir mal. Donde hay una expresión muy común que es esta de, uy, ¿por qué me cayó el 20 tanto tiempo después? Ese me cayó el 20 viene de los teléfonos que existían hace mucho, para los que no saben, que le ponías un 20, se tardaba horas en caer y ya te daba línea y entonces ya hablaba. No es de sus épocas, pero sí de las mías. No tenía idea. Y se llama cayó el 20 porque te ibas a la esquina, echabas un 20 y no sabes lo que se tardaba en caer el 20. Y ya que caía, ¡tin! Y hacías la llamada. Y hoy si no nos contestan el WhatsApp, explotamos. ¿Qué te digo? Entonces, por eso se tarda en caer el 20. Entonces, dejas de sentir. Realmente dejas de sentir y haces cosas impresionantes. Yo trabajé con rescatistas del temblor que entraron en trauma a los 6 meses. El problema es que como esto no te lo dice nadie, tú sales muy victorioso. Bueno, yo salí de la experiencia sintiéndome una heroína victoriosa. No voy a perder un minuto de mi vida. Mañana empieza mi vida. Yo no me quedo a descansar. Yo no estoy cansada. Y 4 meses después me levanté un día y dije, esta no soy yo. No quiero hacer ejercicio, no quiero vivir. Dije, no puede ser. Ya sobreviví, ya pasé, ya sobreviví, todo. Negocié un secuestro, ¿qué me pasa? Y hay gente que nunca sale de ese estado, por lo que entiendo. Hay gente que no sale de ese estado y que se queda atorado porque en su miedo a sentir bloquea esta cosa que es natural
Y tú imagínate que cuando van volviendo a bajar las emociones, que amenaza, las regreso, que amenaza, las regreso. Y cada vez vas haciendo un abismo más fuerte entre tu mundo emocional y lo que viviste. Y te quedas atorado. Sobre todo yo tengo, Denise, gente que llega a consulta a contarme algo trágico, llorando. Imagínate un secuestro. Y yo estoy pensando, ahorita que le pregunté hace cuánto fue, me va a decir antier. Y me dice, hace 28 años, hace 10. Yo digo, ¿no puedes contar una experiencia con esa carga emocional como si lo viviste ayer? Estás escuchando Filosofía. Regresamos en un momento. Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Filosofía el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. Justamente en el libro este cuate habla de los soldados que regresan de la guerra, ¿no? Y decía, aquellos que tenían las peores heridas ya no sentían dolor, se bloqueaban, y los que regresaban después de haber vivido todos esos traumas, ya les era imposible conectar con aquellos que incluso algún día tuvieron una relación sana. ¿Cómo eso te saca de tu... y cómo regresar? A la vida. ¿Cómo regreso a la vida después de algo que es así de doloroso? O simplemente... Cuando empecé este podcast dije, esos gritos a lo mejor de tu familia, y lo digo porque tal vez muchos pudieron haber crecido en una familia en donde ni siquiera tendría que haber golpes, pero estás de niño con esa alerta constante de hoy se van a pelear, y eso después afecta tus relaciones, tus emociones, porque esto es incómodo, ¿no? ¿Cómo puedo salir de eso? O sea, terapia, pero... ¿qué hacer? Mira, hay todo un orden para trabajar un trauma, que yo recomiendo. Sí. Y es, primero hay que ver qué situación el evento te quitó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué de lo que era tu vida no estás pudiendo hacer? Eso es lo primero. Empezamos con los momentos paralizantes. Al revés. Hoy en tu vida, ¿qué no puedes hacer? ¿Qué te es importante recuperar? O tener, si nunca lo has logrado tener. O tener. Okay. Es un muy buen momento para preguntarte eso. Es que me doy cuenta que yo nunca había hecho esto y ahora me importa. Y luego hay que regresar a volver a contar la experiencia, pero de una forma diferente. Cuando tú vienes conmigo a contar lo que te pasó, ya se lo contaste a la tía, al abuelo, a tu primo, a tu amigo, yo te voy a decir cómo me vas a contar la historia y la vamos a ordenar como una película o como un libro. ¿Te ha pasado, Denise, que agarras un libro y cuando más claros están los capítulos, más cortitos, más definidos, lo lees más rico? Pues sí. Sientes que cada vez que lo abres llegas a un capítulo. Sí. Bueno, entonces el cerebro es muy concreto y necesita ordenar para procesar. Entonces vamos a ordenar la historia por capítulos. Entonces le vamos a nombrar a los capítulos. La levantada, cuando me levantaron. La llegada al lugar. Los días desde adentro. ¿Ok? La vamos a ordenar. Y la vamos a contar en ese orden. Vamos a nombrar nuestros capítulos, ¿sí? Y después la vamos a poner en orden de lo más difícil a lo más fácil. ¿Cuál de los capítulos fue el más horrible? ¿Cuál fue el menos? ¿Cuál fue el más fácil? Todo eso se llama procesar y elaborar la experiencia. Cuando estás hablando de esta forma y ayudándole a la gente a ordenar, tu cerebro la empieza a ordenar. Nada que no esté bien procesado y digerido, el cerebro tiene la capacidad de acomodarlo. El cerebro no procesa un desorden. No puede. Lo tiene que ordenar. Y un trauma es un caos. Nos desestructura. Porque te regresas a la emoción y como tú lo recuerdas. Y cuentas el principio, el final y te acuerdas de una escena y vas a otra. Entonces hay que ayudarle a la gente a ordenar su historia.
para que el cerebro la empiece a procesar. Una vez que haces eso, bueno, es un trabajo un poco largo, pero claro. Una vez que haces eso, hay que ayudar a la gente a acomodar la experiencia. ¿Cómo la puedo acomodar para hoy que vengo contigo? Abro mi cajón, platico lo que quieras de mi experiencia, salgo de aquí, la vuelvo a guardar, me voy a cenar y a bailar, no estoy pensando en que hoy hablé de mi secuestro, cero. Sí. Para eso, tienes que encontrar un lugar a donde acomodarlo y algo revuelto el cerebro no lo acomoda. Tienes que darle un orden. Tienes que darle un orden. ¿Cómo lo recuerdes? O sea, porque a lo mejor tú llenas pedazos que tal vez no pasaron así. Sí, pero acuérdate que la recuerdo. realidad no existe. Tú te cuentas la historia como tú quieres. Y esa es Y esa tu es, realidad. esa es tu realidad. Entonces, es un proceso terapéutico. ¿Hay gente que lo puede hacer solo? La respuesta es sí. Al igual que hay gente que sale resiliente de experiencias traumáticas. A ver, hay gente que no le dio COVID, hay gente que en momentos, se han hecho estudios grandísimos en trauma, que hay gente que siempre va a ser la excepción, que no le va a dar estrés postraumático después de un acto terrorista, después de una guerra. Hay gente que tiene una capacidad resiliente, como tú sabrás, no sé si es un buen ejemplo, pero hay gente de esas que te da envidia, que nunca hizo nada y tiene un cuerpo increíble marcado y no hizo ejercicio y es genética. Sí, claro. Yo sé que no es la mayoría, pero hay casos. Hay gente, claro. Hay gente. Y se les y la grasa que salió se les acomodó en el lugar normativo que todas quisieran. Sí, exacto. Sí. Entonces, así como hay gente así en el cuerpo, lo mismo pasa en el trauma. El cuerpo lleva la cuenta. Regresemos porque así se llamará este episodio. Ya nos dijiste un poco de dónde. ¿Qué otras cosas que tú a lo largo de estudiar esto te has dado cuenta o has aprendido que parecerían incluso imposibles o ilógicas, pero que suceden en el cuerpo cuando hay un estrés postraumático? Dolor, en dónde, cosas que a lo mejor la falta de sueño nos parece un poco más lógica, pero ¿qué otras cosas te vendrían a la Bueno, te mente? impresionarías que lo primero que me afectó a mí fue mi sistema hormonal. Y yo dije, ay, no, debe tener que ver con eso. ¿Qué tiene que ver? Nunca supe que el estrés es capaz de afectar el sistema hormonal. Entonces necesitas estar alerta a eso. Por ejemplo, esa es una de las cosas raras, ¿no? La comida. Hay gente que empieza a dejar de comer después de un trauma. Hay gente que se vuelve comedora compulsiva. Busca confort en el alimento. Busca confort en el alimento. Existe gente que cambia su forma de expresar emociones, se vuelve más seria, nostálgica, aislada. Hay gente que se vuelve como más eufórica, porque hoy voy a vivir la vida y me voy a volver, voy a gozar más, voy a gritar más, y se vuelve como muy eufórica. Gente que le duele el cuerpo. Gente que le duele el cuerpo, en la espalda, sí. ¿no? Ese dolor que lo estás cargando físicamente. Cargando. ¿No? De hecho, cuando yo trabajo con trauma, en la técnica que yo aprendí, un poco lo indicado es que cuando está contando la historia y viene un momento duro, hay que pararse, enseñarle a hacer unas respiraciones, hacer una mini meditación, regresarlo al cuerpo y que localice la sensación en el cuerpo, porque ahí el cuerpo está hablando. Usar al cuerpo como el vehículo y la conexión también. Es importantísimo. Si no trabajas con cuerpo, mente, espíritu, la parte espiritual es importantísima. Claro. Es toda la rueda del bienestar, yo diría, que tienes que trabajar en trauma. Y como mi tema es el movimiento, el ejercicio, el deporte. Importantísimo. Ya hay muchos estudios, ¿no? De la importancia de conectar con tu cuerpo y usar al movimiento. Muchísimo. De hecho, todo lo nuevo en trauma tiene que ver con no trabajar el trauma sentado. Ah, sí. Lo trabajan caminando. Se van, por ejemplo, a un parque, a un lugar abierto, a un lugar cerrado donde la gente va contando su historia caminando. ¿Cómo dijiste el concepto del no trauma? Trabajan el trauma en movimiento. Pero lo que dijiste, todo lo que tiene que ver con trauma. Con trauma. Con trauma lo trabajan en movimiento. Hoy se sabe que es importantísimo. Y esto moverte porque te mueves, conectas, mueves emociones. No sé, Denis, tú que te dedicas tanto a esto, pero yo lo que he oído, yo dedicándome mucho más a la parte de pensamientos, creencias, emociones, cada vez leo más de que si no hacemos una cosa más integral, estamos dejando áreas sin sanar, sin... Y eso nos pasa tal vez a muchos, ¿no? Como que te enfocas en tu parte. O sea, a mí si me preguntas, yo creo que gran parte de lo que me sacó en ese momento de la pandemia y que además fueron 3 sucesos que se pegaron. O sea,
pierdo un embarazo que no habíamos planeado, con varios meses, se muere mi perro, cierro mi negocio con 13 unidades, me quedo, viene la pandemia y nos encerramos. Y entonces, y nada, ¿no? Yo te puedo decir que el ejercicio fue uno de mis salvavidas. Claro, era la herramienta que yo mejor conocía y me guiaba por generar ciertos neurotransmisores, y aunque después ya me soltaba a llorar, ese momento me ayudaba. Pero tuve que complementar, como bien dices, con otras cosas. Me costaba tanto meditar y entonces empezar a meditar aunque fuera unos minutos. Y la parte espiritual, que a veces uno la tiene tan confundida que en ese momento estás más enojado que nunca y no quieres conectar no, con ella. O no la tienes trabajada. Yo era cero espiritual. Sí, es verdad. Y en un momento de mi experiencia que me sentí entumida, y imagínate corredora y sentada en una silla sin moverte. Claro. Y a veces amarrada y a veces no amarrada. En un momento les dije, no me pueden llevar a un parque aunque sea con correa como un perro a caminar, por favor, ya no puedo. Si no descansaba ni un día de correr, imagínate después de 5 días sentada. Claro, estaba desesperada. Claro. Mi cuerpo ya estaba acostumbrado. Me dijo, no, ¿cómo cree que la vamos a llevar a pasear? Pero si sabe hacer yoga, meditar en un metro cuadrado, lo puede hacer con mucho gusto. Yo siempre renegué de todo eso, me aburría, era acelerada, me chocaba eso. Y ¿sabes qué? Saliendo dije, no, me voy a volver una persona espiritual. No por si vuelvo a necesitar un trauma ser espiritual, sino porque sentí la necesidad de serlo. Se siente. Y ahora soy súper meditadora y medito todas las mañanas. ¿Qué haces para esta parte? Bueno, me entrené muchísimo, me entrené con Juan Lucas Martín, después con Joe Dispenza, después acabé todo el entrenamiento con Joe Dispenza, me fui a Long Retreat y yo todos los días me paro. Qué increíble. Todos los días me paro a las 5 de la mañana y medito 1 hora, antes de hacer mi ejercicio y todo. 1 hora. Sí. Mis respetos. Y si no puedo, medito mínimo 20 minutos, no empiezo mi día sin meditar. Tengo meditaciones desde 10 minutos hasta 1 hora y media. Trato de que sea 1 hora, pero si no es 1 hora, trato de hacer una buena meditación todas las mañanas. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi paz interior, mi ritmo de vida, cómo hubiera deseado saberlo hacer. Creo que mi experiencia hubiera sido otra. Yo creo que sí hubiera podido meditar y hubiera tenido mucho más lucidez, más paz, más tranquilidad en muchas cosas. Sí lo pienso. ¿Y lo haces sola? Lo hago sola. Me encanta. Lo hago sola, pero lo hago diario, me fascina. Me metí a hacer pilates. Yo no hacía nada de yoga, pilates, ahora hago yoga, hago pilates. Me di cuenta que no tengo que correr. Abrazaste la tranquilidad. Abracé también, la tranquilidad. Eso... Y sobre todo hago otra cosa muy importante. No empiezo mi día si no me pregunto cómo quiero empezarlo. Y hay días que no hago nada. O sea, medito y después no hago ejercicio. Trato de hacer diario porque tengo una vida muy... Ser terapeuta es una vida demasiado pacífica. Puedo caminar 5 pasos en todo el día. Okay. Y no me hace bien. No me siento bien yo, no por lo que digan. A mí no me hace sentirme bien. El sedentarismo. El sedentarismo. Sí, claro. Tengo una vida muy sedentaria. Pero hay veces que se me antoja sentarme en pijama en mi sala, meditar, ver un árbol y pensar en la nada y no hago nada. Y te lo permites. Y me lo permito. Te porque no me de esta culpa. Es que no me permitía. Y la culpa me llevó al secuestro. Tal vez no. Bueno, no, pero la culpa de sí. Hacer ejercicio, de... Sí, y al secuestro y a la intranquilidad. Y al acelere. Vivía yo muy acelerada. Así vivimos muchos. Muy acelerada y decidí que no quiero ser esa. Vivo más pausada. Fíjate que hace poco tuve la oportunidad de abrir para Liz Gilbert, que no sé si lo ubicas, la autora de Eat, Pray, Love. Y nos platicaba, y últimamente lo repito mucho porque quiero que no se me olvide y quiero practicarlo. Y ella dice que mientras crecía, vio muchas mujeres lográndolo todo, muchas mujeres rápidas, muchas mujeres multitask, muchas mujeres fuertes, de todo sí, o sea, esto que nos repetimos que tenemos que ser, pero que nunca vio ni ha visto mujeres en calma. Y que esa es la verdadera revolución. Y yo atiendo tantas mujeres en donde todos sus sistemas están colapsados y entonces se dan cuenta porque ya no bajan de peso, porque ya no duermen, porque viven en ansiedad y siempre la respuesta es ¿cómo hago más? ¿Puedo hacer más ejercicio? ¿Puedo hacer más dieta? Recomiéndame algo, ¿me puedo tomar más suplementos? Nos cuesta mucho tienes que hacer menos. Es que sabes que Denise, a veces en la vida, y es uno de mis aprendizajes a mi edad, menos es más. Porque esos días que hago menos,
y veo el árbol, me tomo mi café. Hice tanto porque me di el permiso de conectarme con mi necesidad de ese día. Y ya vivo sin culpa, que no estoy viendo el reloj si caminé 26 pasos. Se me quitó esa obsesión. Sí me doy cuenta que cuando camino y hago ejercicio me siento mejor. Claro, porque está hecho para eso el cuerpo. Porque el cuerpo está hecho para eso. Y tú imagínate el trabajo de una terapeuta. Estar 10 sesiones, o sea, camino 3 pasos, acompañar a mi paciente a la puerta y me vuelvo a sentar. Hay un reto que se llama sóleo push-up. El sóleo es un músculo que tenemos aquí en la pantorrilla y entonces, pues para todas aquellas personas que tienen un trabajo que requiere sedentarismo o que esté sentado por lo menos, inventaron este reto. El sóleo es un músculo que te aguanta todo el día. Entonces tú puedes estarte moviendo y acelera tu metabolismo de simplemente hacer esto. Entonces, ¿has visto estas maquinitas que venden? Sí, que estás abajo. Una vez pensé hacerla, pero lo dije, ¿tú crees que a un paciente le va a encantar sentir que es un terapeuta se está moviendo? No sé, siento que si se lo explicas o los pones a ellos a mover, miren, nos vamos a mover juntos. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Porque, bueno, ya te explico después el reto, pero lo que tienes es que no te distrae. O sea, es un movimiento que tú estás haciendo y lo puedes hacer tú sola. O sea, como estos ejercicios de Kegel que puedes es como hacer. un pedalito, ¿no? Que está así. Sí, pero podrías no tener el pedal. O sea, lo único que tienes que hacer es subir en punta y bajar, subir en punta y bajar. O sea, si quieres la maquinita va, pero lo podrías hacer solo tú y con ese músculo, debido a la resistencia de ese músculo, aceleras tu metabolismo y es uno que como te aguanta todo el día, o sea, no es lo mismo que si hicieras esto y estuvieras, porque el bíceps es otra calidad. Y otro tipo de músculo. Entonces, bueno, para la otra. Y yo lo que hice en mi oficina es que puse mi caminadora de estas de planitas y cuando, obviamente si estoy dando conferencia, clase o lo que sea, no lo hago, pero si estoy trabajando y así, nada más lentito como, a mí en lo personal me sirve para yo necesito de esos tips, fíjate. Vamos a hacerlo. De esos tips porque creo que a veces no tenemos la ocurrencia, la creatividad. Claro, cada quien está en lo suyo. Y yo sí me doy cuenta que en mi vida sedentaria a veces me canso del sedentarismo en la noche, estoy muy cansada. Claro, y de repente te das cuenta que como empezamos esta conversación y ya para ir cerrando, este blanco y negro, aunque lo vemos en ciertas áreas, en otras nos parece imposible. O me muevo muchísimo ese día y camino, o decido que este día no. Y a veces de verdad nada más es hacer... Es un punto medio. Sí, te paras cada 45 minutos de tu silla, regulas tus niveles de glucosa, insulina, te vuelves a sentar, o vas de aquí al baño y le aceleras tantito. Cosas que hacen que tu cuerpo se mueva y estás respondiendo como una necesidad pues, fisiológica del cuerpo. Pero me gusta. Hablando de eso, y ya para terminar, a ver, esta sí es una pregunta personal. Soy muy poco informada en este tema y además un poco escéptica a ciertas prácticas. Pero de repente leyendo este libro, esta terapia de EMDR, gran parte del libro habla de estos beneficios, que no sé si lo entendí, lo leí, pero me parece que nada más movía el dedo y era como un rapid eye movement. En la guerra de Vietnam, con excombatientes de la guerra de Vietnam, descubrieron que el movimiento rápido hace que se conecte el hemisferio derecho y el izquierdo de otra forma. De los ojos. Con el movimiento de los ojos nada más, o hay quien lo hace así, o hay quien lo hace así. Es un movimiento bilateral. Ok. Haces que cambie el recuerdo de la experiencia traumática porque la conexión de los hemisferios cambia. Y el EMDR, que es movimientos oculares rápidos, o sea... Te pongo el dedo o el tuyo mismo. Mira, si lo entendiste bien, he de confesarte una cosa importante. Yo lo estudié, el EMDR, por curiosidad, pero después de mi experiencia de secuestro, fui con varias de las top en México y no me sirvió. Nada. Okay. Y entonces me es muy difícil aplicar algo que a mí no me sirve en mi experiencia personal. Y entonces yo decidí aplicar el método que yo estudié en Israel principalmente y después en Nueva York. Hice una combinación. Y es un método para resignificar una experiencia que va alrededor de lo que yo te dije. Tiene que ver con las emociones, el cuerpo, pero no trabajo EMDR. Quiero aclarar que no hablo mal del método. Muchísima gente lo aplica. A mí no me sirvió. Me desesperé, no pude hacerlo, no me conectó, no me gusta, no lo aplico. Pero mundialmente es muy famoso. Okay. Y la explicación que hay atrás es esa.
a la hora que tú conectas los dos hemisferios, mientras te están haciendo preguntas básicas, mientras hablas y mueves los ojos, cambia la forma de la conexión del trauma. Yo he tenido otro tipo de terapias que ni siquiera sabría cómo se llaman. Ya sabes que te pegas aquí o que te agarras aquí. EFT, sí, eso es distinto. Sí. Y tampoco sentí nada y bueno, y a lo mejor lo hice mal o qué sé yo, pero a veces creo que, pues sí, sin negar nada, pues es lo que te funciona. Y como bien dices... Yo creo que todo sirve, pero me parece que si ya tuviste el privilegio de haber vivido la experiencia para ayudar a los demás, es importante que uses lo que a ti te sirvió para sanarte a ti mismo, y es lo que yo hago. Para que seas congruente, además. Yo me podría quedar aquí toda la vida platicando contigo. Está tan interesante, y es que de repente como que esta parte, pues de la mente, como que le queremos poner atención, pero se nos va en el día a día, y hacer estas pausas para reconocer estoy viviendo la vida más plena que podría vivir. Y a ver, hay gente que desafortunadamente sus condiciones tal vez son muy difíciles, pero ¿cuánta gente que me considero de los privilegiados, que tienes salud, que tienes comida todos los días en tu mesa, y no vives de manera plena? Porque tal vez no te has preguntado. Dicen que eres tan pleno y feliz como las preguntas que estés dispuesto a hacerte. Sí, yo digo una frase muy parecida que digo: la calidad de las preguntas y respuestas que encuentres en tu vida es directamente proporcional a la calidad de vida que vas a tener. Repítemela. La calidad de las preguntas y respuestas que te logres responder es directamente proporcional a la calidad de tu vida. Y entonces yo sí te digo, Denise, que un trauma, una coyuntura, una crisis en tu vida es un momento en que te vuelven a repartir las cartas de tu vida, pero tú haces la jugada. Entonces creo que son turning points que tenemos que abrazar y decir: si yo tuve que haber vivido esto, ¿para qué? ¿Y en quién me quiero convertir? Y me hago esa pregunta cada rato. Si hoy estoy viva, ¿soy esa que quise sobrevivir? Si soy esa, ¿qué cambiaría? Y he cambiado un montón de cosas. El valor de cambiar también, de incomodarnos, porque todo el mundo habla del cambio como si fuera, ya cambié. Normalmente el cambio es atravesar una incomodidad para llegar al cambio. Lo más cómodo es hacer lo que hiciste ayer, aunque no estés. Y en el trauma vemos mucho esto, cómo se queda la gente con sus agresores, cómo se quedan las víctimas en situaciones que dirías, no puede ser que esté ahí, ¿no? Y al final, a ver, no digo que no lo hagan por incomodidad, hay muchas otras cosas, pero qué difícil es el cambio, ¿no? Hasta para el cerebro. Pero sabes que finalmente, como decías hace un rato algo parecido, yo he llegado a la conclusión que uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Me encanta esa, me encanta. Tenemos 2 secciones rapidísimas, preguntas para cerrar. Una, que si tienes una y te sientes cómoda me la dices, y si no, no, que se llama opinión valiente. Son estas opiniones como un popular opinion, que a lo mejor en tu industria o con la gente o cuando la dices, sabes que va a picar a la gente, pero que de todos modos tú con tu experiencia estás segura de ello y la seguirías repitiendo. Si hay alguna que tengas en mente, ¿nos la puedes contar? Bueno, yo digo que no es cierto que somos pasivos ante lo que nos pasa. Todos hacemos lo que podemos, aunque no lo reconozcamos. Y a la gente le choca porque es como decir, es que no pude hacer nada. Me pasó esto, no pude hacer nada. Y yo le digo, es que sí hiciste algo. Nada. Sí hiciste algo. Y eso es hacer. Y sí, va a picar. Y la última, que es de la cama a los tenis, que es esta acción práctica o varias que tú le dirías hoy a la gente, tal vez no sobre trauma, pero para cuestionarse su vida, que podrían hacer, que no necesitan ir ahorita a terapia, que podrían hacer ahorita para tener una vida más plena. Pues mira, tal vez lo que yo les diría es: ser víctima de lo que nos pasa es bonito porque somos protagonistas de historias fascinantes. Yo lo único que les diría es: muévete de esa silla y cuéntate otra historia. No te sirve esa.
Me encanta. Gracias. ¿Dónde te encontramos para seguir oyendo más? La gente se va a quedar clavadísima, los fitters Pues con estoy en todas mis redes como Shulamit Graver. Tengo un podcast que pronto estarás conmigo porque ya pactamos hoy, que se llama Resignificando Ando, que a eso me dedico. Y en mi página web, ahí están todos mis productos. Tengo talleres, consultorios, un montón de cosas. Tengo una clínica que se llama Resignify también. Y todo está en mis redes. Gracias una vez más por tu tiempo, que sé que es muy codiciado. Es lo único que voy a decir. Encantada de estar contigo. Y que sigas creciendo y pasando este mensaje, Shuli. Gracias. Muchas gracias, Denise, a ti. Estás escuchando Fitlosofía. Regresamos en un momento. FIT, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.